por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene una especialidad clínica en oftalmología y en oftalmología pediátrica por la Universidad de Texas en Houston. Estudió la maestría en bioética por la Facultad de Bioética en la Universidad Anáhuac y tiene estudios de doctorado en la misma universidad. Les pedimos que durante la conferencia vayan poniendo sus dudas, preguntas y o comentarios en el chat que permanecerá abierto para que el doctor Oscar, al final de su exposición, pueda dar respuesta a algunas de ellas. Adelante, doctor. Hola, buenas tardes. Pues quiero agradecer por la invitación, quiero agradecerles y felicitarles a todos ustedes por su entusiasmo, por estos trabajos que están llevando a cabo de este segundo Encuentro Nacional de Pastoral de la Vida. Un servidor ha estado relacionado con la bioética, pues yo diría que casi hace 30 años, allá en Monterrey, allá por el 90, 91, y pues trabajando en la Universidad de Anáhuac los últimos años. Y pues me han pedido que revisemos el tema de la encíclica del Papa, pues para una visión hacia la bioética. Muchas de las cosas que voy a decir se van a estar repitiendo con lo que ya dijo el maestro Antonio Gracia, y pues también seguirán repitiendo más adelante, pero creo que tiene demasiada riqueza este documento, como la mayoría de los documentos del Magisterio de la Iglesia, y pues en este caso vamos a tratar de sacarle pues un provecho a este documento hacia el camino de la bioética. Voy a compartir un poco la conferencia, un segundito. ¿Se ve bien ahí la presentación? Perfecto. Sí, doctor. Ok, muchas gracias. Aspectos bioéticos a la luz de Fratelli Tutti es el tema que me han pedido que platique con ustedes en este rato. Y pues esta carta encíclica, desde el mes de octubre que salió a la luz, pues yo creo que todos la hemos leído, espero, y que no solo esta, sino todos los documentos que realmente pues, nos nutren, nos ayudan a guiar un poco nuestro camino de trabajo pastoral, de trabajo como médicos, de trabajo como cada quien en su profesión. Y les confieso que yo tengo alguna falla genética o algo porque yo leo los libros de atrás para adelante. No, siempre busco el epílogo. Y pues yo creo que la familia, por el lado de mi papá, yo venía de los judíos sefraditas que vinieron allá al norte de México. Pero lo primero que leí que me llamó la atención y que les quiero compartir, pues está en una de las dos oraciones que vienen al final de la encíclica, y los he subrayado con este amarillo, porque en esta oración cristiana ecuménica que menciona el Papa Francisco, habla en este segundo párrafo de que le conceda a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano. Cuando leo esto y cuando después leo toda la encíclica y ahora que me piden que prepare este tema, pues vino otra vez a mi mente que para un servidor esta frase que está puesta en amarillo, pues es esencial para entender pues el sentido de este documento, pero a mí en lo personal, para entender el sentido de lo que hacemos quienes trabajamos y estudiamos y queremos ser profesores o lo somos en el campo de la bioética. Quisiera basarme en 10 citas importantes de Fratelli Tutti para luego pasar a hablarles de manera personal en dónde está el corazón de este documento relacionado con el corazón de la bioética, según lo puede ver un servidor. Lo voy a pasar un poco rápido, pues si ustedes quieren tomar nota del número, pero los números son los mismos, el documento es el mismo. Yo lo estoy poniendo tal cual, hice como un copy-paste de los datos importantes y quiero empezar con el número 5. El Papa menciona este tema de que Dios ha creado a todos los seres humanos iguales en los derechos, en los deberes, en la dignidad,
y los ha llamado a convivir como hermanos entre ellos. Creo que esta es una afirmación muy importante que nos debe de ayudar a entender pues de qué se trata este documento. En el número, perdón, en el número, a ver, 6, nos dice que nos entrega esta encíclica social como una humilde aporte a la reflexión que frente a diversas y actuales formas de eliminar y o de ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y amistad social. Nos está invitando de alguna manera a no solo que se queden palabras, sino que nos lleve, como dice él, a ese sueño de fraternidad y de amistad social. ¿Y cómo se hacen los sueños? Pues no nada más dejándonos llevar, sino actuando. ¿Cómo se cumplen los sueños, mejor dicho? Pues actuando. En el fondo dice el número 18, lo que está pasando, que ya nos los dijo el maestro Tony Gracia hace rato, se está haciendo mucho problema el tema de considerar a las personas como un valor primario que hay que respetar y amparar. Sobre todo a los pobres, a los discapacitados, a los que no son útiles, a los no nacidos o a los que ya no sirven. La problemática no es fácil. La problemática, cuando uno la analiza, cuando uno entra en estas dimensiones, cuando uno va a las cámaras de diputados, de senadores de nuestro país y de otros lugares, cuando uno tiene encuentros y tiene uno debates y tiene uno confrontaciones con personas que no piensan como uno, de veras se hace uno la pregunta, ¿por qué permite Dios todo esto? ¿De qué tamaño fue el pecado original para que el ser humano entre en este tema de esta problemática de desconocer a otro ser humano por su color, por su edad o por cualquier circunstancia? En el número 19, otro tema que nos interesa en la bioética, pues es el tema de la falta de hijos, de todo el tema que tiene que ver con la concepción, con los anticonceptivos, con los problemas demográficos, con las actitudes que han tenido las instituciones para que no haya más hijos. Y eso genera un envejecimiento de las poblaciones y al mismo tiempo, pues nos hace más egoístas. ¿Por qué? Porque donde hay demasiado poder, donde hay demasiada riqueza, donde hay demasiado egoísmo, no hay hijos. Cuando hay hijos, no quiero decir que no haya todo lo demás, pero tiene uno que aprender a poder compartir, cuando menos con la familia y con el número de sus hijos, lo que Dios nos ha dado. En el número 22, que ya también citó Tony, pues se percibe que los derechos humanos no son iguales para todos. Cuando se respeta la dignidad del hombre y sus derechos y se tutelan, pues hay creatividad, hay ingenio, hay muchas iniciativas que se pueden hacer hacia el bien común, pero también encontramos numerosas contradicciones que nos hacen ver que a pesar de que tenemos una Carta de Derechos Humanos de hace 70 años que deberíamos de reconocer y respetar y de promover, pues aunque esté escrito todo esto que se hizo en la ONU hace tanto tiempo, pues finalmente nos encontramos en pañales, nos encontramos con una problemática bastante difícil y pues hay muchas formas de injusticia, sobre todo explotando, descartando y matando a nosotros, a los seres humanos, como lo voy a mencionar en la segunda parte de esta plática. Me salto hasta el 113 porque todos los demás números que van en los anteriores sí tienen contenidos que pueden interesar a la bioética, pero creo que aquí al final el Papa Francisco nos pone puntos y comas en algunos temas que vale la pena que en el campo de la bioética tomemos en cuenta. Dice en parte del número 113 que ya hemos tenido mucho tiempo de degradación moral. Esto cuando lo leí, verás, lo leí 5 o más veces y lo subrayé todo porque duele. Duele leer esto y constatar que es cierto. Mucho tiempo de degradación moral, burlándonos de la ética, de la bondad, de la fe, de la honestidad. Y dice, y llegó la hora de advertir que esa alegre superficialidad nos ha servido de poco. El encargarnos o dedicarnos a irnos por el camino fácil de la ética, por el camino fácil de la moral, no nos ha hecho un bien a los seres humanos. Al contrario, nos ha metido en graves problemas que muchas veces hasta dudamos si vamos a poder salir de ellos o no.
Y esta pandemia que estamos viviendo actualmente, creo que es una prueba, así como dijo nuestro presidente, que cayó como anillo al dedo. Yo no digo lo mismo, pero yo digo que sí es una prueba para los que tenemos fe, para ver más allá de la situación que nos duele, sí, sí nos duele que esté pasando lo que está pasando, nuestros familiares y nuestros conocidos y nuestra misma familia, eh, con la posible o con la real enfermedad. Eh, Todo esto nos hace ver que hay pues otros factores que no tomamos en cuenta en nuestro día a día. Y pues esto nos hace que vayamos hacia la destrucción de todo fundamento de la vida social y nos empieza a enfrentar unos con otros para nuestros propios intereses. Algo de lo que vimos todos ayer y hoy los noticieros vemos con el tema de la mujer y su búsqueda de derechos iguales, etcétera, etcétera. En ese mismo número nos invita a que promovamos el bien, que yo estoy seguro que quienes estamos en esta reunión y los que están a nuestro alrededor, que no somos, que somos muchos, quisiéramos ser más, pero creo que somos muchos, para promover el bien para nosotros mismos y para toda la humanidad y así poder caminar juntos hacia un crecimiento integral. Cada sociedad, dice el Papa, necesita asegurar que los valores se transmitan. Ayer escuchaba yo una misa, estas que se ponen en YouTube, venía de Tierra Santa, del Santo Sepulcro, y le pregunta un sacerdote a otro, que fueron los que concelebraron, ¿quién te acercó a la fe? Le pregunta un sacerdote al otro. ¿Quién fue la persona que te acercó a la fe? Mi mamá. Y le pregunta al que le habían hecho la pregunta, ¿y a ti quién? Pues mi mamá. Finalmente, si nos preguntamos todos los que estamos hoy aquí, yo creo que la respuesta va a ser muy igual. ¿Quién nos acercó a Cristo? ¿Quién nos acercó a la fe? Pues nuestra familia, nuestra familia, nuestra mamá, principalmente a lo mejor nuestra abuela. Yo alguna vez le pregunté a mi mamá, y mi mamá que está un poco mejor, mi papá falleció hace varios años, que por qué éramos mochos en la casa. No sé si ustedes han hecho esa pregunta. Y entonces le decía, yo nunca te he visto a ti rezando el rosario, etcétera. Y entonces sale la abuela finalmente, no, pues tu abuela fue la que insistió, la del rápido el bautizo, rápido acá, que no se pase esto, que no se pase el otro. Siempre hay, como dice aquí este párrafo, asegurar que los valores se transmitan, porque si esto no sucede, ¿qué pasa? Pues nos llenamos de egoísmo, nos llenamos de violencia, y empieza la corrupción, empieza la indiferencia, que es un mal muy generalizado, y pues una vida cerrada a toda trascendencia, como vamos a ver en un ratito más, y clausurada y centrada en intereses individuales. Termina más adelante el Papa o nos lleva el Papa a algo muy interesante. En una sociedad pluralista como la que vivimos, el diálogo es el camino más adecuado para llegar a conocer aquello que debe ser siempre afirmado y respetado y que está más allá del consenso circunstancial. Yo me pregunto, con el ejemplo de esto que vivimos ayer, con el Día Internacional de la Mujer, ¿en dónde vimos que hubo diálogo? ¿A qué horas, en qué momento, en qué mesa, en dónde se sentaron a dialogar quienes están inconformes con lo que está sucediendo en el mundo? Por la violencia y por la fuerza no se consigue nada. El único camino realmente, y lo propone el Papa en el 211, pues es el diálogo. Es un diálogo, dice él, que necesita ser enriquecido y que necesita ser iluminado por razones. Y al ver yo la palabra razones, inmediatamente se me prenden muchos focos en mi mente de lo que cuando estudié medicina pensaba que era la razón. Y la razón en la medicina, pues nos lleva a uno a ser especialista y poder tener conocimientos científicos y poder hacer manejo de láser y tener una tecnología y una metodología. Y cuando uno entra a la filosofía, cuando uno estudia bioética y entra uno a la filosofía y a la antropología, se da uno cuenta que las verdaderas razones no eran las de la ciencia y las de la técnica. Las verdaderas razones son anteriores a todo eso. Y esos argumentos racionales, por variedades perspectivas, por aportes de diversos saberes y puntos de vista, y que no excluye la convicción de que es posible llegar a algunas verdades elementales. Para mí este párrafo nos está dando pues el fundamento de la bioética que quisiéramos todos estudiar, que quisiéramos todos llevar a cabo.
¿Por qué? Y deberíamos de llevar, como dice al final, deben y deberán ser siempre sostenidas, porque con la razón podemos llegar a la mentira. Con la razón podemos llegar no a la verdad, sino a la comodidad, a la verdad que nos acomoda, la verdad que no es realmente esa certeza. En el mismo 213 habla de que todo ser humano posee una dignidad inalienable y esta es una verdad, como insistió tanto Tony hace rato, que responde a la naturaleza humana más allá de cualquier cambio cultural. Por eso el ser humano tiene la misma dignidad inviolable en cualquier época de la historia. Y lo subrayo porque este preciso tema fue el que impidió que un servidor siguiera trabajando o siguiera siendo invitado a una estación de radio, no digo ni con quién ni en cuál, pero la queja que se dio ante las personas que nos invitaban a trabajar en esa estación de radio para ir dando poco a poco temas de bioética fue cómo se atreve el doctor Martínez a decir que en todas las épocas de la historia el ser humano es siempre el mismo. Y el Papa lo está repitiendo otra vez aquí, no nada más él, en muchos documentos de la Iglesia vamos a decir que el ser humano tiene la misma dignidad en cualquier etapa de la historia. Y nadie se puede sentir autorizado por las circunstancias a negar esta convicción o a no obrar en consecuencia. Volvamos otra vez a lo que les dije al principio, que veamos al hermano como ver a Cristo. Y Cristo es siempre, ayer, hoy y siempre, pues es el mismo. En el número 213, pues habla de que si no hay una verdad trascendente y que tengamos una obediencia que cumplir, pues nos conquistamos nosotros nuestra plena identidad. Entonces no existe ningún principio seguro que nos garantice relaciones justas entre los hombres. Empezarán intereses de clase, de grupos, de naciones, y si no se reconoce la verdad trascendente, tendrá que triunfar el poder y cada uno utilizará hasta el extremo los medios que dispone para imponer su propio interés o la propia opinión. Ya no estamos hablando de argumentos, estamos hablando de opiniones. Y opiniones son tantas como personas existimos en el mundo. Y la raíz termina diciendo del totalitarismo moderno, hay que verla, por tanto, en la negación de la dignidad trascendente de la persona humana, que es imagen visible de Dios invisible, y precisamente por eso, dice el Papa, sujeto natural de derechos que nadie puede violar, ni los individuos, ni los grupos, ni las clases sociales, ni la nación, ni el Estado. Tampoco lo puede hacer la mayoría de un cuerpo social poniéndose en contra de la minoría. ¿Y cuáles son las causas que encuentra el Papa y nos las pone en el 275 de la encíclica de la crisis del mundo moderno? Pues una conciencia humana anestesiada, un alejamiento de los valores religiosos, un individualismo y filosofías materialistas que ponen al hombre en el centro y que ponen los valores mundanos y materiales en el lugar de los principios trascendentes. ¿Qué pasa? Ya dejo y cierro Fratelli Tutti con estos números que les dije que eran 10, los que iba yo a mencionar. Podríamos mencionar más, pero para un servidor son los esenciales para llevarnos a donde quiero la plática esta según lo que teníamos planeado. ¿Qué nos encontramos actualmente? Pues que tenemos grandes personajes a nuestro alrededor, grandes personas a nuestro alrededor, que de veras respetamos por muchas razones, pero que cuando uno platica con ellos, ignoran lo que significa la vida del ser humano, ignoran lo que significa el hombre, ignoran lo que es bueno y lo que es malo, ignoran tampoco también lo que es la ética. Y no me refiero a la ética como una disciplina que hay que estudiarla, sino a la ética como esta origen de normas que el ser humano no propone, sino que las encuentra. ¿Cómo las encuentra? Pues a través del uso de su razón, a través del uso del pensamiento. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando tenemos tantas carencias en esta formación de normas? Pues no podemos entender cuándo debemos de hacer esto y cuándo no debemos de hacer lo otro. Es increíble cómo en el campo de la bioética, pues hay gente muy preparada, con grandes títulos, con grandes especialidades, y que en un momento dado se pregunta, no sé qué hacer, si desconecto o no desconecto a tal paciente. Cuando esa pregunta es más fácil de contestar que las preguntas que tiene su ciencia y las preguntas que tiene su técnica. Pero bueno, por ahí escuchaba yo que alguien decía que las ciencias duras tratan temas blandos
y las ciencias blandas tratan temas duros. ¿Y cuáles son las ciencias duras? Pues las ciencias empíricas, toda la medicina, todas las ciencias del desarrollo que ha hecho el hombre, pero los temas que tratan las ciencias realmente son temas blandos. ¿Por qué? Porque son temas que tienen una solución técnica. En cambio, las ciencias blandas como la filosofía en sí sí tratan temas duros. ¿Por qué? Porque tienen que tratar el tema de dónde venimos, a dónde vamos, dónde está el bien, etcétera, etcétera. Pasamos todos los seres humanos desde que nacemos, desde que empezamos a educarnos, por algunas etapas, y las pongo de una manera muy sencilla, en nuestro desarrollo. Empezamos haciendo y pudiendo hacer lo que se nos dé la gana. Cuando a uno le dicen, ¿puedo hacer tal cosa? Yo digo, la respuesta es sí. Si eres capaz de hacerla, hazla. Y por eso así aprendemos el ensayo y el error. Con el tiempo vamos educándonos, con el tiempo vamos aprendiendo, con el tiempo nos van ayudando a formarnos nuestras familias, nuestros amigos, nuestros maestros, nuestros compañeros, el mundo. Y empezamos a darnos cuenta que tenemos ahora un conocimiento, un saber. Y ese saber hacer nos hace ver que el poder hacer se queda atrás. El saber hacer nos da un poco más de luz para poder actuar. Pero lo importante no es quedarnos en el segundo, lo importante es pasar al tercero. ¿Y cuál es el tercer capítulo? Lo que está bien hacer, lo que debemos o no hacer. ¿Qué es un campo de la ética? Tenemos muchos años de que la educación de los seres humanos en general en el mundo mataron a la ciencia, a la mamá de las ciencias. ¿Quién es la mamá de las ciencias? ¿Quién fue la primera ciencia? La filosofía. Y todas las ciencias que han sido hijitas de esa primera ciencia ahora la han sacrificado. ¿Por qué quitamos a la filosofía de la formación en las primarias, en las secundarias, en no se diga, en la mayoría de nuestra formación? Porque nos hace preguntas, porque nos hace preguntas a la hora de estudiarla, donde nos pregunta si está bien o no está bien lo que estamos haciendo. Y al hacernos preguntas, algo, eso no nos gusta. Las ciencias empíricas no nos hacen preguntas, al contrario, nos invitan a ejercerlas y nos invitan a superarlas. Cuando una persona inventa algo, no se va a quedar ahí. De ese algo tiene que inventar lo que sigue. Cuando se inventó el primer anticonceptivo, la ciencia no se quedó con el primer anticonceptivo. Las ciencias empíricas desarrollaron el que sigue y el que sigue y el que sigue y estamos pues en no sé en qué generación ya de métodos anticonceptivos, por ejemplo, por poner un ejemplo. Entonces, lo que debe de ser, lo que debe uno de hacer, no es algo que se nos da, es algo que tenemos que aprender y tenemos no solo que aprender, sino lo tenemos que asumir. Dice Ricardo Saada en su libro Curso de Ética General y Aplicada, que se lo recomiendo mucho quien no ha entrado en el campo de la filosofía y de la ética. Es un libro muy sencillo, es como el ABC. Él es un sacerdote que vive en Oaxaca, que quien no quiere vivir rectamente, a quien no le interesa esto de lo que debe de hacer, no alcanza a comprender de modo adecuado la naturaleza y el fin de la ética. Decía Aristóteles que hay bárbaros para la ética. Hay gente que no le cabe en la cabeza la ética, que todo lo que va a tratar de hacer está en el campo del poder hacer y saber hacer. Cuando va a pasar al deber hacer, como dice el Papa en Fratelli Tutti, es un tema que no le cabe, que no le cuadra. Y el mundo nos ha llevado, vamos a decir, nos ha orillado a tener gente que brilla en muchos campos, pero que no brilla en el tema más básico que es pues este pensamiento filosófico que tenemos o debemos de tener todos los seres humanos. ¿Cómo se puede definir la bioética? La bioética tiene, increíble, esta es una tarea que yo les pido a mis alumnos, que vayan y busquen definiciones de bioética y yo creo que ya vamos en la número 60 o 50 y tantos. Como cuando una disciplina no tiene una sola definición, es que algo pasa. En lo personal, desde que yo conocí esta definición de la Enciclopedia de Bioética, la primera definición que usaron allá en el libro de 1978 en Estados Unidos, en la Universidad de Georgetown, nos ha gustado en la Facultad de Bioética de la Universidad de Anáhuac y van a ver por qué la usamos y la usamos porque está escrito casi todo lo necesario para trabajar con la bioética. ¿Y qué dice esta definición? Bioética es esta manera de estudiar sistemáticamente, o sea, una ciencia,
que estudia la conducta humana. La materia prima de la bioética es la conducta humana, y la conducta humana no en cualquier campo, sino en el campo de la vida y en el campo de la salud, o sea, biomedicina, en la biología y en la medicina. ¿Y qué se hace con la conducta humana? A diferencia de la conducta humana que estudia el psicólogo, la conducta humana que estudia pues, el sociólogo, el mercadólogo, la conducta humana es estudiada por muchas ciencias. Pero la ética, la bioética la estudia para ponerla frente a valores y principios. ¿Qué quiere decir esto? Que la bioética está para poder hacer con ella juicios de valor. En pocas palabras, esta es la tarea. Pero no es así. Parece que esa es la tarea, pero no es así. Porque si uno empieza a pontificar y a decir qué está bien y qué está mal, el primero que está teniendo problemas es uno mismo. ¿Por qué? Porque uno no tiene toda la información para ser juez de la vida de las demás personas. Sin embargo, pues en el camino que tenemos a nuestro alcance, que son la televisión, las novelas, etcétera, ahora las series que vemos en Netflix y esto, son bastante buenas maestras de hacer juicios de valor. Pero en bioética no aprendemos a hacer juicios de valor para hacerlos, aprendemos a hacer juicios de valor para evitar esos actos que no van, que vemos que tienen algún problema. ¿Y por qué digo que esta definición de alguna manera funciona? Porque nos lleva a su metodología. La bioética tiene cuando menos estos 3 pasos, y lo pongo de una manera gráfica para que quien no se ha acercado a la bioética o al que ya se haya acercado a la bioética más o menos la pueda entender. Hablamos de acto humano, sería el primer cajón en el campo biomédico. Hablamos de valores y principios, sería el segundo cajón. Y hacemos después una calificación ética. ¿Por qué? Aunque la definición no habla de calificación ética, pues ¿para qué hacemos el estudio sistemático de la conducta humana y para qué lo examinamos a valores y principios? Pues porque va a salir de ahí una calificación. ¿Y cuál es la calificación? 50-50. O es ético lo que está haciendo esa persona o no es ético lo que está haciendo esa persona. Y entonces yo me hago la pregunta y se las hago a ustedes. Creo que no se va a poder que me contesten porque o no sé si alguien se anima a contestar y pone su micrófono. ¿Qué le falta a esta definición? Damos un minutito. ¿Alguien se anima? ¿De qué estamos hablando en este tema? ¿Sería que falta lo moral? No, ahí estarían los valores y los principios. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo se llama nuestro tema? Aspectos bioéticos a la luz de Fratelli Tutti. ¿Y qué dijimos en Fratelli Tutti? ¿Qué sucede? ¿Qué nos dice el Papa en estos 10 puntos que les he Que, dicho? que debemos de ser, Falta ser humanos, estar en solidaridad, amar como si amáramos a Cristo, a la persona humana. a la persona Le humana. falta la persona humana. Le falta la Exacto. persona humana. Gracias. No sé quién habló. ¿Me dice su nombre? Laura María Hernández Castillo, diócesis de Tlaxcala. Laura, muchas gracias. Mucho gusto. Mucho gusto, maestro. Le falta la persona humana. Cuando uno toma libros de bioética, nos vamos a encontrar capítulos de muchos temas, que el aborto, que la muerte cerebral, que la investigación, que el control de la natalidad, que la homosexualidad, que el diagnóstico prenatal, que el SIDA, que la clonación, que la relación médico-paciente, que los comités de bioética. Si uno abre un libro de bioética, mucho de lo que trae en su interior son estos temas. Pero lo más esencial de la bioética no está en estos temas. Estos son temas que trata no solo la bioética, también los trata el derecho, también los trata la medicina, también los trata la psicología, la psiquiatría. No son temas de bioética, son temas que trata también la bioética, porque tiene que dar un aporte ético sobre esto. Los temas de bioética es esto que estamos diciendo aquí. El acto humano en el campo biomédico se pone frente a valores y principios morales de donde se obtiene una calificación ética, y ahorita Laura nos decía, nos falta la persona humana. Por lo tanto, tenemos que agregarle un cuarto cajón a esta definición, donde vemos el acto humano en el campo biomédico analizado a la luz del significado antropológico, o sea,
qué significa para ti la persona humana o para esta manera de ver la ética, para luego entonces poner los valores y principios no sueltos, sino en una jerarquía de valores, en una axiología. Y con esto sacar adelante la calificación ética. Y entonces yo puedo tomar un libro de bioética A, un libro de bioética B y un libro de bioética C, y me voy a encontrar que el libro A dice sí al aborto, el libro B dice no al aborto y el libro C dice quién sabe. ¿Y por qué? Los tres son de bioética. Sí, porque en el centro del por qué coloco los principios y valores no está lo que se me ocurra, sino está la manera de que cómo veo yo a la persona humana. Y cómo vemos a la persona humana en una visión católica, estos 10 puntos que acabo de tratar, que maneja el Papa en Fratelli Tutti, nos dicen la respuesta. La persona humana tiene una dignidad, la persona humana, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que acabamos de decir hasta ahorita. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona humana es todo un tema, un callejón sin salida. Hablar de la persona humana entramos en un callejón sin salida. Hay una gran cantidad de dificultades para hablar. Desde que decimos persona humana ya la gente se incomoda, vamos a decir. Si hablamos de dignidad, la persona humana se incomoda más. Porque ¿de qué estás hablando? Quítate ya lo mocho, etcétera, etcétera, etcétera. Esos conceptos que se dan en el mundo actual sobre la persona humana, hay muchas dificultades para hablar de manera, ¿cómo se puede decir?, coloquial, con muchas personas con las que tenemos que interactuar. ¿Por qué? Porque nos encontramos que hay muchas posturas relacionadas con la vida y con la dignidad de la persona humana que quienes las seguimos nos ven como anacrónicos, como incomprensibles, como que no estamos en consonancia con lo que piensa la sociedad plural, moderna y avanzada. Y se me ocurrió poner esta imagen que en lugar de estirarle la mano y sacarlo de donde se está ahogando, la gente se dedica a tomarle un video. ¿Para qué? Para poder tener el topic, perdón, al día siguiente y sacar el mejor video, como vimos ayer en tantas cosas del Día de la Mujer. Quien quiere ver la verdad, quien quiere buscar la verdad y el bien de la persona humana, se ve como alguien antiguo, anacrónico, que no está en consonancia, que no ha tomado la modernidad, que no se da cuenta de la sociedad plural, etcétera, etcétera. Y entonces se pone en entredicho pues lo que de veras uno ha podido encontrar en el camino a través de la reflexión, a través de la filosofía, a través de su fe. Y eso pues nos mete en problemas para poder trabajar con los demás. Y la pregunta que podríamos hacer en este momento es, ¿cómo podemos llegar a perder la verdad y el bien de la vida y de la dignidad de la persona humana de una manera tan radical que no nos damos cuenta que al hacer esto degradamos nuestra vida moral y al mismo tiempo degradamos nuestro existir como seres humanos? ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo es posible que el doctor Oscar Martínez, cuando da algunos temas y algunas clases, lo calle? O ya no lo vuelvan a invitar a un programa de televisión o le quiten su amistad, como nos ha pasado en muchos lugares. Pues porque siempre la verdad incomoda, como decíamos hace rato. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué es lo que le falta a la humanidad? Y no tengo yo la receta secreta, pero vamos a poner algunos conceptos que puede uno estudiar en muchos pensadores. Uno de ellos, como dice McIntyre, pues es que se ha perdido el contexto teleológico, el contexto finalista en el que vivimos nuestra vida moral. Por lo tanto, pues hemos perdido nuestro sentido racional. La gente quiere vivir el hoy, el día de hoy, el ahora, y no le interesa lo que sigue. Y si no pone uno una meta a largo plazo, pues cómo va a ser uno los actos necesarios para llegar día a día a cumplir con lo que anda buscando a ese largo plazo. Yo les pregunto muchas veces a nuestros alumnos, sobre todo de maestría y doctorado, si tienen un plan de vida para 5, 10, 15 o 20 años, y me llevo la sorpresa de que hay gente con una educación de primera que nunca se ha puesto a reflexionar cómo se visualiza dentro de 20, 30, 40 años. Y si no se visualiza uno de alguna manera dentro de 10, 20, 30, 40 años, pues lo que va a hacer de aquí a que llegue a esos años, pues va a ser caminar para todas partes, menos para la dirección que debería de llevar. Y yo creo que esto que dice McIntyre sobre que hemos perdido el contexto teleológico, ese contexto trascendente de nuestra vida, es algo que nos ha llevado a poder ver cómo estamos, como lo que estábamos diciendo hace rato con el tema anterior.
Y una segunda razón, voy a mencionar estas dos porque creo que son las más básicas, es que nos dejamos llevar por el emotivismo. Nuestros juicios, sobre todo los juicios morales, los dejamos a la preferencia, lo dejamos a los sentimientos, lo dejamos a actitudes no racionales. Y tiene mucho éxito esta manera, esta postura emotivista. Tiene mucho éxito. ¿Por qué? Porque si está bien para ti, está bien. Es lo que nos van a predicar. Y pues muchas veces no es que esté bien para ti y es lo que está bien. Porque la verdad no va por el camino que uno quiere. La verdad va por el camino que tiene que ser y el que se tiene que adaptar es uno. Entonces, estos dos temas, pérdida del sentido trascendente de la vida y el emotivismo, pues para un servidor estudiando estos temas es una de las causas, son de las dos causas más básicas que nos hacen tener pues tanto problema para entender la verdad y el bien de la persona humana. ¿Y cuál es entonces una de las principales tareas que tenemos que hacer? Pues es luchar contra el aislamiento emotivista, contra esa, vamos a decir, cerrazón que solo deja ver a la persona lo que le cae bien, lo que le late, como se dice por ahí, y no lo que en realidad necesita. Y eso, pues, es un problema no solo del hombre moderno, ha sido un problema del hombre durante toda la historia. Y si no hacemos eso, ¿a dónde vamos? Pues a no poderle hacer caso a lo que nos recomienda el Papa Francisco en esta encíclica y los últimos papas en sus documentos. No nos vamos a poder abrir a las necesidades de los demás para poder entrar entonces en un futuro de esperanza. ¿Por qué no nos podemos abrir a las necesidades de los demás? Porque somos demasiado egoístas. Porque solo lo que nos late lo queremos hacer. Cuando nos sentimos bien lo hacemos. Cuando nos sentimos mal no lo hacemos. Por lo tanto, quien viene a pedirme ayuda, sea mi hijo, sea mi cónyuge, mi esposa o el esposo, sea mi alumno, sea mi paciente, sea mi amigo, pues voy a estar pensando en mí mismo y no voy a poder salir de mí mismo para irle a ayudar al otro. Por lo tanto, una bioética de ese tipo es una bioética que se dedica solo pues, a aspectos, yo diría, sociopolíticos y no a aspectos humanistas. Y la esperanza, como decía Gaudium Spes en el número 31, pues está en el futuro de la humanidad. ¿Qué dice el número 31 de Gaudium Spes? Que el futuro de la humanidad, y no lo dijo ayer, lo dijo hace ya muchos años, en el Vaticano II, está en manos de aquellos que sepan dar a las generaciones venideras razones para vivir y razones para esperar. Si no damos razones a los jóvenes para vivir y para esperar, nosotros mismos no estamos colaborando a que la cultura de la vida y la cultura de la familia vayan adelante. Los estamos nosotros ayudando a estorbar, vamos a decir, porque si no hay esperanza, no hay un sentido teleológico, no hay una lucha contra el sentido emotivista y por lo tanto no hay una lucha para ver en los otros la respuesta. Paso al tercer tema. El doctor Gonzalo Herranz, profesor de España, español, de anatomopatología, médico, también profesor de bioética, fue nuestro maestro al principio allá en Monterrey, decía que una de las ideas más fecundas y positivas para el progreso de la sociedad como para la educación de cada ser humano consiste en comprender que los débiles son importantes. Los débiles son importantes. Fíjense qué contradicción. Son importantes. De esa idea nació precisamente la medicina. Así empezó la medicina. Ser débil entonces en aquellas épocas en la medicina tradicional era título suficiente para hacerse acreedor al respeto y a la protección. Si no hubiera habido enfermos, no hubiera salido la medicina. Si no hubiera habido pobres, etcétera, etcétera. Si podemos hacer una analogía con otros temas. Y entonces, la pregunta que yo me hago y que hago muy seguido con mis alumnos es, pero no todas las ideas que genera el ser humano buscan la verdad y el bien para el mismo ser humano. Y esto ya nos los contestó hace muchos años Thomas Hobbes, que decía que el hombre es un lobo para los otros hombres. El ser humano es el más predador de todos los predadores. ¿Por qué? Porque somos tan predadores que matamos a nuestros hijos. Y los matamos pues cuando están más indefensos, cuando están en el vientre, etcétera, etcétera. Voy a hacer ahorita algunas preguntas si quiere alguien abrir el micrófono también. Yo les pregunto cuando pongo una imagen como esta, ¿qué ven?
¿Alguien me contesta? Está muy fácil. No está como el mentímetro de hace rato. Pues es Vida. un árbol, La un vida, árbol, el cielo, doctor. Vida. las Yo nubes, veo vida. el pasto. ¿Pero qué no ven? Las, Gente. No veo gente. la raíz, La No veo. raíz es lo más importante del árbol. Si la raíz está sana, el árbol está sano. Si la raíz está enferma y tiene plaga, el árbol se va a secar. Y a veces vemos árboles que de una semana a otra ya están secos. Y es que no revisamos la raíz. Y yo me pregunto, como seres humanos, ¿tenemos que ir a ver la raíz cada vez que vemos un árbol? No, ya pues sí. sabemos y tenemos la certeza de que si está floreciendo o si Sí. está verde, si entró la primavera, es que tiene buenas raíces. Y eso nos lo enseñaron nuestras maestras cuando éramos chiquitos, cuando pusimos un frijol en un algodón con agua y creció la plantita. Ya lo vimos una vez, ya no necesitamos escarbarle a todos los árboles. Incluso a veces nos llevamos sorpresas con árboles artificiales que parecen naturales. Pero bueno, ¿qué es lo que vemos en esta otra imagen? Un iceberg. Y Un que no iceberg. vemos. Pues todo el resto del iceberg, El nada fondo más del la iceberg. punta. Lo más Vemos la importante del profundidad. iceberg está abajo del agua, no está arriba, porque si no fuera mayor lo de abajo del agua no flotaría y no sería un iceberg. Lo vimos alguna vez en nuestras clases allá en primaria y no tenemos que ponernos un snorkel y un visor para irnos a asomar a ver si eso no es un iceberg. Ya sabemos y tenemos la certeza clara de lo que son muchas cosas. Yo les pongo aquí nada más 2 ejemplos. Pero paso al tercer ejemplo. ¿Qué vemos? Seres humanos. ¿Y La qué no vida. vemos? Lo más importante que tiene el ser humano no El está alma. a la vista. Lo más importante que tiene el ser humano es su dimensión espiritual, su alma. Y la Su única imagen que espíritu. se me ocurrió para poder poner esto, pues es esto de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, donde Dios le está pasando al hombre, pues esta parte espiritual que ya habló de esto, Tony, que yo no me voy a dedicar ahorita a hablar mucho de esto, pero es lo más importante que tiene el ser humano, no está a la vista, no es ver este embrión o esta niña que tiene un síndrome de Down o esta pareja o a este paciente que tiene algún problema que lo tiene en terapia intensiva o este adolescente que está vacilando ahí con, no sé, una persona con depresión, etcétera. Lo más importante está en su espiritualidad y la espiritualidad no se ve, sus manifestaciones son las que se ven. Incluso con las manifestaciones que se ven también nos podemos meter en problemas. ¿Y qué hacemos los seres humanos con esto? ¿Qué hacemos? Increíble, así como decíamos que en bioética buscamos hacer juicios de valor, la gente hace juicios de valor por las apariencias. Y al embrión de menos de 12 semanas, nuestra ley en el Distrito Federal dice, no es persona. Entonces, ni siquiera es un tema ético, estamos en un tema ontológico. ¿Por qué no es persona? Porque según las definiciones del Código Penal del Distrito Federal, si no llega a 12 semanas, lo que se está quitando de ahí son células. Por lo tanto, un embrión como este que está ahí iluminado en la foto no es una persona. O la niña que tiene aquí abajo no tiene calidad de vida y nuestras instituciones de salud no la van a querer operar de corazón abierto porque ¿para qué hacer una cirugía tan cara si esta niña no tiene un gran pronóstico? O a esta persona le van a quitar el tubo porque lo van a extubar y van a terminar con su vida, o a esta persona se dice que no tiene calidad de vida. Los seres humanos no nos atrevemos a decirle a los árboles ni al iceberg cosas, pero sí nos atrevemos no solo a decirle, sino a actuar sobre las personas por las situaciones externas que cada quien está pasando. Cuando ya veíamos que lo más importante no está ni en nuestros ojos, ni en nuestro poco pelo, o nuestro tamaño, nuestro color de piel, sino en nuestro interior. Entonces, el tema que trató Tony de la antropología y de la dignidad de la persona humana es el tema de los temas en la bioética. Le decían a Pasteur que habían abierto muchos cadáveres, más de 1000 cadáveres, y no encontramos rastros del alma. ¿Y qué contestó Pasteur? Cuando muera vuestra madre,
pártanla en 1000 pedazos y traten de buscar el amor que sintió por ustedes. ¿Dónde está la dimensión espiritual en las células, en el corazón, en el músculo, en el dónde? No está en la parte física. Por eso es espiritual. Creo que este es un ejemplo muy claro de cómo si solo nos basamos en las ciencias, en las ciencias exactas, nos va a faltar una ciencia más, que ni siquiera es religión, sino que es la misma filosofía que nos hace ver, como le hacía ver Aristóteles, que la parte espiritual tiene que venir de fuera. Aristóteles decía eso. O sea, hay algo que no puedo explicar. La materia no puede generar espíritu. ¿Quién puede generar espíritu? Pues otro espíritu. Y eso, finalmente, quienes somos católicos, hay que darle gracias a Dios de que somos católicos, porque nuestra fe y nuestra razón, nuestra ciencia y la ciencia lo que ha encontrado y lo que la fe nos dice católica son de la mano, van de la mano. No se van a contradecir nunca. En la Universidad de Anáhuac hemos hecho varios foros en donde hablamos de el tema de religiones y bioética y nos encontramos que hay muchas religiones que tienen dificultades para que su fe y su ciencia coincidan. No es el tema para ahorita, pero podría ser un tema que se puede tratar. Hay otras religiones, otras culturas que su fe les dice A y su ciencia les dice B. ¿Y cómo hacer que las dos empaten? Pues tiene uno que quedarse con cualquiera de las dos. Nuestra fe católica exactamente embona con lo que las ciencias han encontrado. Nunca ha dicho la fe algo que la ciencia diga que no. Finalmente siempre han estado a la par. Para terminar, decimos que el acto humano en el campo biomédico se analiza a la luz del significado antropológico para confrontarlo con una jerarquía de valores en juego y donde se obtiene una calificación ética. Y entonces decíamos hace rato que ¿qué vamos a poner primero? ¿Cuál es el valor que queda mero arriba? Porque los valores nunca son horizontales, siempre tienen una jerarquía. Cualquiera de nosotros que estamos aquí, además de poder estar hoy aquí en este encuentro, podríamos haber estado haciendo otra cosa. No dejamos de hacer la otra cosa por estar aquí. Perdón, no dejamos de hacer la otra cosa porque fuera mala, sino las dos, las tres o las cuatro opciones que pudimos haber escogido, todas eran buenas. Pero el ser humano, como decíamos, con ese sentido teleológico, con esa visión de lo que quiere ser en su vida y quiere hacer con su vida, siempre escoge lo que más le importa, lo que más cree que vale la pena hacer. Y entonces, en el campo de la bioética, la axiología, el colocar principios y valores morales, lo voy a resumir bastante porque esto nos podría llevar varias pláticas, para hacer el juicio ético me atrevo yo a decir que siempre van directamente proporcionales al valor o al significado que le reconocemos a la persona humana. ¿Qué quiero decir con esto? Lo voy a poner de manera gráfica. Si buscamos valores máximos, principios máximos, o si buscamos principios o valores mínimos. Una visión ética minimalista o una visión ética maximalista. Y aquí, perdón, ya cambié. Y aquí la pregunta que yo haría o que yo me hago es, cuando uno va, por ejemplo, con el médico, sobre todo ahora con el COVID, ¿voy con el médico que tiene más conocimientos o voy con el médico que tiene menos conocimiento? Yo creo que la respuesta es muy obvia. ¿Voy con el abogado que me va a sacar de la cárcel o voy con el abogado que apenas es un practicante? ¿Quién de ustedes que están aquí se le antojará ir a ver a un médico que acaba de terminar la carrera de medicina y es pasante y está haciendo su servicio social? ¿Quién se anota para ir a ver a un médico en esas condiciones? Ninguno. Pues no, ¿por qué? ¿Qué le falta a ese médico? Experiencia, práctica. Lo mismo pasa con los valores. Si yo busco valores máximos, pues ojalá que esa sea la ética que va a ser la que me ayude a tomar decisiones. Si yo busco valores mínimos o principios mínimos, pues ha sido, pues yo diría que es como perdón que diga la palabra, una vacilada de ética. Y entonces tenemos una bioética personalista o realista. Pongo el manual de Helios Grecha, pongo el libro que se generó en la facultad, pero podría poner muchos, que busca siempre los principios y los valores máximos. La dignidad al tope, no la dignidad al tope como dice Fratelli Tutti, no la dignidad que me conviene o la que sociopolíticamente nos conviene. Pero es que hay mucha bioética que le llamamos utilitarista, liberal, sociobiologista, que está hecha por autores norteamericanos, etcétera, etcétera. No me meto en problemas, pero que la mayoría de ellos usan principios y valores mínimos.
¿Qué quiero decir con mínimos? Que se van a quedar con la autonomía, y una autonomía que es entendida como quien tiene la posibilidad de dar su firma. Ya con eso se logra lo que ya logramos, el paso que sigue. Ya con eso lo puedo extubar, o ya con eso le puedo hacer un aborto. Porque es conveniente para la sociedad que haya valores y principios mínimos, ya lo dijimos al principio. ¿Y por qué es conveniente? Pues porque es políticamente correcto. Y cierro con esta tabla que trato de poner el personalismo frente al utilitarismo, frente al naturalismo, frente a la visión liberal radical, bajo estas preguntas. ¿Qué dice sobre la libertad del personalismo? Que el personalismo busca una libertad interior, no una libertad externa. ¿Qué dice el utilitarismo? Que la libertad la ve como autonomía, el naturalismo la ve como libertinaje, y la visión liberal la ve también como libertinaje. ¿Cómo se manejan valores objetivos o subjetivos? Pues la bioética personalista usa valores objetivos, no subjetivos, no, como dijimos hace rato, que muevan los afectos. Los otras tres la manejan por valores subjetivos. ¿Cómo maneja la comunicación el personalismo? Pues busca la visión de los demás, porque si no busca la visión de los demás y una intercomunicación, no hay diálogo. Acá se busca el consenso, por eso están los comités de bioética, donde hay un grupo de 10, a ver si dicen sí o no, a ver si levantan la mano, a ver si bajan la mano para terminar con la vida de alguien, o aprobar o no aprobar una investigación. El naturalismo pondrá la sociedad sobre el individuo, y los liberales radicales, pues ¿para qué andan buscando comunicación? Por eso son liberales, son como islas. Hay normas éticas, sí, en el personalismo las descubre, en el utilitarismo las crea el ser humano, en el naturalismo las crea el ser humano, y el liberal las crea cada persona, pone sus reglas cada quien. ¿Qué dice sobre la dignidad de la persona humana el personalismo? Que es el valor más importante. ¿Qué dice el utilitarismo? Que es un valor si eres autónomo. Si no eres autónomo, no vales. Si cumples requisitos, nos dirá el naturalismo. Si tienes un síndrome Down, no cumples requisitos, vas para afuera, no te podemos operar. Y el que dirá el liberal si le conviene. Y en la antropología, que nos hablaba Tony hace rato, al personalismo es su fundamento. Si no hay una antropología correcta, no hay nada que hacer. El utilitarismo muchas veces pone a la persona como medio, lo mismo el naturalismo y lo mismo la liberal radical. Perdón que lo vea muy rápido, esto es un tema para reflexionar, pero con el tiempo que tenemos quisiera mejor dedicarlo a las preguntas. Y termino con algo que el mismo Papa nos pone en uno de sus capítulos. ¿Y quién es mi prójimo? Lucas 10, 25, 37, el samaritano, el buen samaritano. Y pues vuelvo otra vez a como empecé. Me gusta esta imagen de Memorot, del buen samaritano, porque a veces nos vemos que el samaritano era uno que cabalgaba en un gran caballo con unas grandes vestiduras, y este buen samaritano lo pone pintor francés, pues como otro también muy débil. Y yo creo que el buen samaritano, al menos de mi manera de visualizarlo, es Cristo. Y Cristo no andaba en grandes cabalgaduras, y aquí lo pone él descalzo, ayudando a otro, pues que está más descalzo que él, por decirlo, que no tiene ropas. Y entonces, lo que dice el Papa en esta oración ecuménica que pone al principio de Fratelli Tutti: concédele a los cristianos que vivamos el Evangelio y que podamos reconocer a Cristo en cada ser humano. Muchas gracias. Espero que se pasen de la fila de mentiras bonitas a la fila de verdades difíciles de aceptar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Entramos a la sesión de preguntas y respuestas, ¿verdad? Ahí en el chat hay preguntas que si las puede ver, doctor, para... O me ayuda alguien de ustedes mejor. Perfecto. ¿Cómo ve? De acuerdo, ¿cómo no? Bien, puede ser que Leo auxilie ahí, Eddie, o tú. Sí, no, Leo está bien, padre. Gracias. Ok, doctor, la primera pregunta que nos hacen es, ¿cómo comprender de una manera más exacta la libertad humana a la luz de Fratelli Tutti? Pues es toda una pregunta. Gracias por hacerla.
Eh, Decía Jean-Paul Sartre que la libertad la tenemos que sufrir. El regalo más grande que tiene el ser humano es la libertad, además de la vida, es la libertad, porque no la tienen los demás seres vivos. Y ese regalo que tenemos, la tenemos que sufrir. ¿Qué quiero decir con esto? Que la podemos usar para nuestro bien o la podemos usar para nuestro mal. Y muchas veces nos vamos a dejar llevar más por las apariencias que por la realidad de lo que tenemos. Es todo un tema. A mí me lleva pues una clase de hora y media, 2 horas o 3 horas hablar solo de la libertad. Y aquí pues en 2 minutos. ¿Qué pudiera decir de Fratelli Tutti? Que la libertad es esencial en el ser humano. Es el regalo, segundo regalo que tenemos después del tema de la libertad, entendida como esa dimensión espiritual que tenemos para que nuestra inteligencia y nuestra voluntad actúen. Ese dedo de Dios sobre el dedo de Adán nos está dando, además de la vida, nos está dando esa libertad. Una libertad que es tan grande que nos puede dejar ir en contra del que nos las dio. Una libertad más grande que el que le damos nosotros a nuestros hijos o a nuestros alumnos, porque nosotros a nuestros hijos y a nuestros alumnos los coaptamos y les decimos hasta aquí. Sus límites que les ponemos son muy cortos. Dios nos los dio a nuestro libre albedrío y nosotros somos con nuestra libertad los que decidimos. Entonces el Papa no usa la palabra libertad, sí, en algunos de los fragmentos, pero en el tema de la dignidad de la persona humana. O sea, toda persona humana es digna y es capaz de errar en el camino, sí, pero al mismo tiempo que es capaz de errar, tenemos esa don, esa misericordia de Dios que nos deja corregir el camino. Y si Él lo hace, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Entonces, sobre todo si unimos nuestra fe y nuestra razón, nos vamos a dar cuenta que la libertad finalmente nos ayuda a salir adelante y encontrarnos con personajes o personas que nos han enseñado, como el mismo Papa o los mismos papas anteriores, o muchas personas que han sido que tienen un significado importante en nuestras vidas, pero también le hace a una persona errar y le hace a una persona caminar hacia donde no debería haber caminado y no nos da permiso para que por ese error nosotros lleguemos con un dedo inquisidor a decirle, te equivocaste y te va a pasar lo peor. Al contrario, estamos hechos para formar y esa libertad, si la ponemos en el tema de la conciencia finalmente pues es el lugar en donde se guarda, por decirlo de alguna manera, en nuestra inteligencia, ese juicio que nos hace decir lo que está bien y lo que está mal. La conciencia primero es testigo de lo que hacemos, después se vuelve juez de lo que hacemos o hicimos y después se vuelve verdugo. Incluso muchas enfermedades psicosomáticas se deben a un problema moral, se deben a un problema de conciencia. Y la persona tiene problemas psicológicos, tiene problemas gástricos, tiene problemas de piel, tiene problemas de corazón, etcétera, etcétera. Y la única pregunta que a veces no le hacemos es si no tiene por ahí un problema de conciencia. No sé si con esto contesto. Muchas gracias, doctor. Voy a leer la siguiente pregunta. Comienza con un comentario. Nosotros, como agentes que trabajamos por la vida, al prepararnos en bioética, podremos emitir juicios de valor. Ahora viene la pregunta. Pero no deberíamos pasar luego a ser agentes que pongan los medios y remuevan los obstáculos para que cada proyecto relacionado con la vida se realice respetando el orden natural sin desviarnos del orden del fin último. ¿Cómo dar ese paso? Muy buena pregunta, gracias también. Lo dije de alguna manera, pero como íbamos un poquito rápido, lo puedo matizar un poco. ¿Por qué aprendemos en bioética a hacer juicios de valor? Pues porque vamos a analizar la conducta humana, vamos a separar la conducta humana en objeto, fin y circunstancias, vamos a poder hacer con eso pues una evaluación de intención, vamos a poder, etcétera, y pues nos vamos a quedar como, ¿cómo se puede decir? Asombrados, maravillados a veces, pero muchas veces asombrados de lo que es capaz de hacer el ser humano para bien y para mal. ¿Y eso a dónde nos lleva? Pues como dice ahí mismo el comentario que viene en la pregunta, pues nos debe llevar hacia la prevención. Y entonces finalmente estamos encaminados hacia la educación. Yo me hago la pregunta siguiente.
A ver si con esto también ayudo. Y yo me pregunto, cuando sabemos que una persona no ha sido evangelizada y que no ha recibido la evangelización, pues no tiene faltas en su actuar. ¿Por qué? Porque no conoce las reglas, no conoce lo que la visión, en este caso de nuestra religión, nos ayuda a poder tener los mandamientos de la iglesia, los mandamientos de la ley de Dios, etcétera. Y no es culpable. Y entonces una pregunta que yo me hacía cuando empecé a estudiar filosofía, después de haber sido médico y haber trabajado en la medicina tantos años, era, ¿y entonces para qué evangelizamos? Si les vamos a mortificar la conciencia cuando les vamos a llevar el evangelio. Pues no les vamos a mortificar la conciencia porque les vamos a llevar el evangelio, los vamos a hacer más libres. Se junta esta segunda pregunta con la primera. ¿Y por qué los vamos a ayudar a ser más libres? Porque van a ser más dueños al conocer mejor ese deber hacer, al conocer mejor las posibilidades que la evangelización nos da, nos vamos a ayudar a ser más libres, porque si no los ayudamos a ser más libres, van a seguir siendo esclavos de quién? De los que se pueden aprovechar de ellos por no tener esa formación. Lo mismo pasa con la bioética. El tratar de aclarar una cuestión, vamos a decir, de final de la vida, voy a poner el ejemplo, a una familia que está ya desesperada porque su familiar está en agonía, ya lleva semanas o meses, ya lo que quieren es que termine y uno les trata de explicar el por qué la vida humana merece ser respetada y no deberían de tomarse decisiones arbitrarias contra la vida, etcétera, etcétera. Parecería que nosotros queremos imponerles algo, o sea, llevarles algo impositivo. Al contrario, lo que queremos ayudarles es a que tomen una decisión más libre. ¿Cómo se toman las decisiones más libres? Conociendo más los pros y los contras de las decisiones y sabiendo que muchas veces no somos culpables. ¿Por qué? Porque la certeza moral pues no es igual para Óscar Martínez que para el padre Rafael Alemán o para los nombres que estoy viendo aquí, para Edgardo, para Monseñor, no sé si ande por ahí, etcétera. La certeza moral de cada uno depende de la formación que cada uno fue teniendo en su camino y la exigencia de esa formación, como dice el Evangelio, se le va a pedir más al que se le dio más. Entonces, la bioética no es una varita mágica para resolverla, no, es un camino que nos puede ayudar a poderle ayudar a los demás a poder tomar mejores decisiones. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Pregunta Neila Cuevas, ¿cómo explicar a una chica católica que el aborto no está bien, ni aún en el caso de violación? Ay, ¿me dan media hora? No. Primero, lo más práctico, hay que separar el acto de la violación del acto de la posible aborto. Son dos actos distintos. La violación es un acto que tiene un objeto, un fin y unas circunstancias y está separado totalmente o habría que separarlo totalmente de la intención de hacer un aborto. ¿Por qué? Porque el primero tiene un tache, tiene una reprobación universal de que una violación nunca es algo bueno, pero no porque ese acto sea malo, nos lleva automáticamente a decir que el otro que sigue también de alguna manera se va a hacer bueno. O sea, no se va a justificar una cosa con otra. ¿Por qué? Porque finalmente podemos decir, así como empezó todo, empezó en un mal momento, de una mal manera, sí. Esa es la respuesta primera que hay que dar. Pero el tema de que ya estás embarazada y quieres terminar con la vida de tu bebé es otro campo, es otro tema distinto. Y al separarlo, lo podemos analizar de una manera más sencilla. Y pues el poderlo hacer no es fácil. El poderlo hacer es, se puede explicar todo lo biológico. Tony es muy bueno para explicar la parte biológica, me gana, aunque él no estudió medicina, me gana a mí porque lo ha estudiado mucho, el inicio de la vida. Se puede aducir temas religiosos, se puede, pero finalmente, pues no hay una sola respuesta, no hay un solo camino por el cual llevar a la persona. A mí me ha tocado mucho estar cerca en las universidades donde he trabajado de jóvenes que quedan embarazadas cuando no deberían de estarlo y no puede uno realmente meterse muy a fondo. Me acuerdo cuando se despenalizó el aborto en el Distrito Federal, luego se llevó a la controversia constitucional a la Corte, a la Suprema Corte, y hubo quien habló a favor y quien habló en contra de esa despenalización.
Y la Corte dijo, pues no, ni se ponen de acuerdo y por lo tanto sigue adelante si es constitucional esa ley del Distrito Federal. Y el cardenal Norberto en aquel momento escribió una carta muy interesante, no sé si la tienen ustedes, si no se la paso yo al padre Rafael o a alguien de ustedes para que se las pase por ahí o la pongamos en la página o se pueda poner en la página. Una carta muy pastoral y ahí viene a la mujer, a los papás, a las familias, a los sacerdotes, a las monjitas, a los legisladores, a los médicos, un párrafo para cada uno como diciendo, no perdimos la guerra, se perdió una sola batalla, no se logró que se quitara la ley, tenemos que seguir trabajando. Y en esa carta creo yo que hay muchas luces donde nos pueden ayudar a decir qué nos toca a cada uno, porque finalmente la mujer que quiere abortar, su problema, el problema para ella no es el aborto, el problema es que está embarazada y ve el embarazo como algo negativo. Y tenemos que ayudarles a ver el embarazo como algo que no es negativo, sino el gran regalo que tiene Dios, que tiene también la biología sobre las personas para transmitir la vida. Y entonces ver el problema grande como estar embarazada cuando no deberían de estarlo y el problema chico como el aborto, es el error donde caen la mayoría de las personas. Y entonces es como si fueran a quitarse una muela, que les van a hacer una pequeña cirugía y se van a su casa, cuando el tema del aborto no es igual a quitarse a una muela. No sé si con esto contesto un poco. Agradecemos a usted, doctor. Y va una última pregunta a continuación. Dice, ¿cómo poder llegar al corazón de nuestros hijos con nuestra vida cuando con nuestra vida hemos intentado amarlo a lo máximo y al parecer ellos se sentían amados hasta que llegan a la prepa o la universidad y al parecer todos esos valores y el amor de la familia son tiradas a la basura en busca de una verdad que es disfrazada por la ciencia y la educación? Ay, pues volvemos a la primera pregunta. Gracias a Dios que somos libres. Es un regalo igual que la vida y vale muchísimo como vale la vida y no la podemos cooptar. Nosotros como papás no somos dueños de nuestros hijos, somos colaboradores de Dios para educarlos, somos colaboradores del mundo para buscar que hagan lo mejor. Lo mejor que puede pasar es haberles dado un buen testimonio, haber hecho el esfuerzo, cuando menos, para darles un buen testimonio y una buena vida, pero tenemos que dejarlos volar. Y eso duele, sí, sí duele. Lo que estoy escuchando en la pregunta, me imagino que sea por una vivencia personal o familiar o cercana. Sí, sí duele que los hijos se encaminen, pero pues, ¿qué pasa si no los dejamos volar? Nos estamos adueñando de una vida que tiene una dignidad tal, así empezamos el día de hoy con hablando de Fratelli Tutti, la dignidad de la persona humana, tiene una dignidad tal que merece ser respetada. Y entonces, otra vez, gracias a Dios somos católicos y tenemos otros caminos para poder ayudarles. Y ese es el otro camino, son gastarse las rodillas, gastarse las manos juntas y gastarse, pues yo diría, la vida en la oración. Porque esa duda que tiene uno, quisiera que los hijos tuvieran una cámara 24/7 detrás de ellos, pero quisiera, es una manera de decirlo, pero finalmente tenemos que dejarlos volar. Y lo que nos tocó hacer con ellos en la época que nos tocó, esa es la oportunidad que nos da Dios para formarlos y lo demás le toca a cada quien vivirlo. Entonces, forzar a un hijo o una hija a hacer lo que uno quiere y como uno quiere, yo creo que es un error. No sé si con esto contesté, pero va la última pregunta con la primera ligadas. Muy amable, doctor. Le agradecemos su ponencia, sus respuestas muy atinadas y le pedimos al padre Rafael Alemán le entregue su reconocimiento virtual. Adelante, Gracias. padre Rafa. Sí, pues doctor Oscar, con quien ya nos une un buen número de años trabajando, ¿verdad? Colaborando también en el Consejo de Bioética de la conferencia y con todo el aprecio. Le entrego este reconocimiento por parte de la Dimensión Episcopal, Segundo Encuentro Nacional de la Pastoral de Vida, Cultura de la Vida, Aspectos Antropológicos y Sociopolíticos a la Luz de Fratelli Tutti.
La dimensión de vida de la Conferencia del Episcopado Mexicano otorga el presente reconocimiento al doctor Óscar Javier Martínez González por su valiosa colaboración como conferencista en el segundo Encuentro Nacional de Pastoral de la Vida, 9, 10 y 11 de marzo del 2021. Monseñor Jesús José Herrera Quiñones, obispo de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, y responsable de la dimensión de vida de la Conferencia del Episcopado Mexicano. El padre Rafael Felipe Alemán Jasso, secretario de la dimensión de vida. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias por compartirnos toda esa riqueza que el Señor pues también le ha regalado. Es un gusto, como siempre, escucharlo y también por todas las luces que nos comparte. Yo le quisiera pedir si nos envía el documento del que nos hablaba, puede ser a través del WhatsApp personal o a mi correo para que lo mandemos al todo el material que se va a poner en la página. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias, padre Rafa, por